Buenas, continuamos entonces con la resolución de ejercicios. Ahora estamos en el tercer ejercicio, el que corresponde a Zacarías Bermúdez. Para esto tenemos que Zacarías Bermúdez es un arquitecto y le presenta los siguientes saldos al 1 de diciembre del 2023. Efectivo, saldo deudor 6.000, terrenos, saldo deudor 74.000 y capital de Zacarías Bermúdez, saldo acreedor por 80.000. Registre cada operación que se presentó en diciembre en el diario. Muy bien. Entonces por acá vamos a tener ya por anticipado el material para que vayamos trabajando. Para el 1 de diciembre dice entonces que Zacarías tenía efectivo con saldo deudor. Significa que va al lado del debe. Entonces va a ir 6.000. Recordemos que siempre la primera línea lleva el signo de moneda. Había un terreno que él aportó, que era por 74.000. Y finalmente vamos a tener el capital de Zacarías Bermúdez, que va a ser por la suma de los otros dos. Vamos a ver qué dice aquí el enunciado. Dice que un saldo acreedor de capital de Zacarías por 80.000. Entonces sí, es correcto esto. Aunque es 80.000, no 800.000. Listo. Aquí movilizamos las celdas de manera tal que siempre el título se mantenga y no tengamos que estárselo agregándolo a cada uno. ¿Cómo se hace esto? En el caso de vista, aquí podemos movilizar paneles y entonces ya no se mueve. O podemos hacer una selección, le damos inmovilizar paneles, inmovilizar la fila superior y entonces vamos a podernos mover dentro del texto con mayor facilidad. Nuestro detalle, esta es apertura de negocio, ¿verdad? Ahora pasamos al siguiente de los asientos. Dice que el primero pagó gastos por servicios por 1.200 más IVA. Cuando hablamos de gastos por servicios, entendemos que son servicios públicos. Entonces anotamos acá. Tenemos gastos. ¿Antes teníamos gastos? No. ¿Ahora tenemos gastos? Sí. Por tanto, ¿aumentan o disminuyen? Aumentan. ¿Y a qué le aumentan los gastos? Al debe. Entonces tenemos gastos por servicios, que va a ser por 1.200. Cada vez que compramos algo lleva un IVA soportado. Este IVA soportado va a ser por un 13%. Y luego, ¿con qué lo pagamos? Pues con el efectivo que tenemos. El efectivo es un activo. Está aumentando o disminuyendo. Disminuyendo. ¿Y de qué lado disminuye? Del lado del haber. Entonces efectivo y va a ser la sumatoria de estos dos. Nuestro detalle o registro va a ser el pago de servicios públicos, por ejemplo. Luego pidió un préstamo por 12.000 en efectivo firmando un documento por pagar. Entonces tenemos el 4 de diciembre, pidió un préstamo. ¿Qué recibí cuando pedí el préstamo? Efectivo. El efectivo está aumentando o disminuyendo. Aumenta. ¿Y de qué lado aumentan los activos? Del debe. Entonces efectivo por 12.000 contra, ¿qué firmé? O sea, ¿qué quedé debiendo? Dinero, pero a través de un préstamo bajo el cual hay un documento por pagar. Mi cuenta va a ser documento por pagar, que fue lo que firmé. El documento por pagar es un pasivo. ¿Está aumentando o está disminuyendo? ¿Antes tenía este préstamo? No. ¿Ahora lo tengo? Sí. Por tanto, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. ¿De qué lado aumentan los pasivos? Al haber. Entonces, documento por pagar. Y va a ser por los mismos 12.000. El detalle, entonces, pidió préstamo y firmó documento. ¿Ok? El 8 de diciembre prestó servicios a un cliente. Cuando prestamos servicios, brindamos servicios, damos servicios o nos dedicamos a lo que el giro de la empresa, entonces son ingresos por servicios. Los ingresos por servicios son activo, pasivo, capital, ingreso, gasto. Son ingresos. ¿Antes tenía este ingreso? No. ¿Ahora lo tengo? Sí. Por tanto, ¿aumenta o disminuye? Aumente. ¿De qué lado aumentan los ingresos? Al haber. Entonces tengo ingresos por servicios, que va a ser por 2.600.
Y cada vez que vendo algo lleva un IVA devengado. Entonces, este IVA devengado va a ser un 13%. En este caso, el IVA tiene un transitorio para los arquitectos, que habla del 8%, pero eso vence en este año. Entonces, lo estamos haciendo ya como va a quedar, al 13%. Entonces, ¿qué recibimos? Pensaríamos que dinero, pero dice que en cuenta abierta. Cuenta abierta significa que hay una cuenta por cobrar o por pagar. Como yo brindé servicios y a mí me deben el dinero, es una cuenta por cobrar. Las cuentas por cobrar son activos. ¿Antes tenía esta cuenta por cobrar? No. ¿Ahora la tengo? Sí. Por tanto, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Y de qué la aumentan los activos? Al debe. Entonces, cuenta por cobrar. ¿Por cuánto? Va a ser la suma de los dos, o sea, 2.938, que es lo mismo que hacer la sumatoria de cada uno de ellos. Luego, tenemos aquí el detalle. Este detalle va a ser brindó servicios a crédito. Continuamos. El 12 compró mobiliario de oficina por 810 más IVA en cuenta abierta. Entonces, el 12 de diciembre compramos mobiliario de oficina. El mobiliario de oficina es un activo, es un bien que posee la empresa. Antes teníamos mobiliario. No, ahora lo tenemos. Sí, por tanto, aumenta, disminuye, aumenta. De cada lado aumentan los activos. Aumentan del lado del debe. Y va a ser por 810. Cada vez que compro algo hay un IVA soportado y va a ser de un 13%. ¿Y con qué lo pagamos? Dicen cuenta abierta, o sea, no lo pagamos, lo quedamos debiendo. Esa cuenta abierta, como ya mencioné, puede ser cuenta por cobrar o cuenta por pagar. En este caso, como lo quedé debiendo, es una cuenta por pagar. Las cuentas por pagar son pasivos. ¿Antes tenía esta deuda? No. ¿Ahora tengo esta deuda? Sí. Por tanto, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. ¿De qué lado aumentan los pasivos? Al haber. Entonces, la cuenta por pagar va por acá y va a ser la suma de estos dos. 905,30. Recordemos que siempre usamos decimales. ¿Por qué? Porque la moneda tiene céntimos. Entonces vamos a usar dos espacios decimal. Entonces no va a ser 105,3, sino 105,30. Detalle. Compra de mobiliario a crédito. Continuamos. El 19 del 12. Vendió el terreno que había aportado como capital originalmente. Pero lo que se va a quedar es con el dinero. Entonces, si vendo el terreno aumenta o disminuye. Pues evidentemente disminuye. El terreno es un activo. ¿Y de qué lado disminuyen los activos? Del haber. Entonces, vamos a escribir terreno. Todavía no sé qué es lo que va al debe. Va a 74,000 por acá. ¿Qué recibí? Si lo vendo, pues voy a recibir efectivo. El efectivo es un activo. En este caso está aumentando. ¿Y de qué lado aumentan los activos? Del lado del debe. El detalle va a ser venta de terreno. Seguimos. 24 del 12, en la pura Navidad, compró un edificio. Le llegó como regalo del niño. Y este edificio por 140,000 y firmó una hipoteca. El edificio es un activo. ¿Antes tenía este edificio? No. ¿Ahora tengo el edificio? Sí. Por tanto, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Y de qué lado aumentan los activos? Aumentan del lado del debe. Entonces 140,000 por acá. ¿Y con qué lo pagué? Dice que firmó una hipoteca. Quiere decir que no lo pagué, lo quedé debiendo. Hipoteca por pagar es un pasivo. ¿Antes tenía la hipoteca? No. ¿Ahora la tengo? Sí. Por tanto, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. ¿De qué lado aumentan los pasivos? Al haber. Y aquí el detalle es compra de edificio a crédito. Y luego, el 27 del 12, hay un pago del pasivo creado el 12 de diciembre. Revisemos el 12 de diciembre. Si nos vamos al 12 de diciembre, aquí el único pasivo que hay es una cuenta por pagar por 915. Entonces dice que estamos pagándolo. Si se pagó el pasivo del 12 de diciembre, entonces la cuenta por pagar tiene que disminuir. La cuenta por pagar es un pasivo. ¿De qué lado disminuyen los pasivos? Al debe. Entonces cuenta por pagar y va a ser por el monto que teníamos el 12.
La cuenta por pagar del 12 era por 915,30. ¿Y con qué la pagamos? Con efectivo. El efectivo es un activo, está disminuyendo. Cada vez que pagamos algo disminuye nuestro dinero. ¿Y de qué lado disminuyen los activos? Del lado del haber. Entonces nuestro registro va a ser por acá. Pagamos la deuda del 12. Listo. En el siguiente video vamos a hacer la mayorización y el balance de comprobación.